Pues muchas gracias, Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para América de Amnistía Internacional, sobre pues lo que está ocurriendo con las acciones de inmigración y control de aduanas, conocida como ICE, en Los Ángeles, California, y en otras partes del país, pero también con el despliegue de militares, principalmente la Guardia Nacional, 4,000 elementos en Los Ángeles y además de 700 elementos de la Marina, algo que no se había visto desde, me parece que desde 1914 en los Estados Unidos, y pues ha desatado preocupaciones. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues en este sentido, vamos a empezar sobre cómo está viendo Amnistía Internacional las operaciones de la Agencia Migratoria de ICE. Entiendo que finalmente son como políticas de los Estados Unidos, pero es algo que no habíamos visto en muchos años en la forma en que se está ejerciendo. Y desde esa perspectiva, ¿cómo lo ve Amnistía Internacional? Bueno, primero que nada, para Amnistía Internacional, la militarización de las labores de seguridad pública hacia la ciudadanía nunca es buena idea. En realidad, el estándar internacional exige que a las personas civiles o que las labores policiales hacia personas civiles sean hechas por precisamente policías y no por el estamento militar, que está diseñado, creado y el funcionamiento tiene características específicas que van de la mano con la lógica de conflicto armado, de enemigo público, digamos, de enemigo para la seguridad. Entonces, es realmente de suma preocupación que se esté empleando la militarización como primera herramienta para el control de las protestas. Y en segundo lugar, por supuesto que nuestra gran preocupación es en sí el ejercer este tipo de políticas y medidas que parecieran dirigirse hacia la necesidad o el objetivo de neutralizar las protestas en contra de políticas migratorias, que por supuesto además también son sumamente preocupantes. Entonces, la protesta pacífica es un derecho humano, el derecho de las personas a reunirse, a manifestarse, a expresarse libremente. Y el uso de la militarización como respuesta, pues es sin duda intimidatorio y atenta contra este derecho. Ujú. El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido esta pues decisión de utilizar a militares en el caso pues de California, que es digamos mucho más amplio. Lo han estado haciendo en Texas y en otras zonas de estados del sureste, básicamente enfocados a la vigilancia de la frontera, aunque en el caso de Texas también con acciones específicas de vigilancia y bueno, hubo mucha polémica al respecto. Sin embargo, desde la perspectiva de amnistía, digamos, las leyes realmente protegen al gobierno estadounidense de utilizar la fuerza militar de esta manera contra su propia población? Bueno, existen dudas también sobre las bases legales efectivas que se están utilizando para hacer este despliegue de fuerza militar. Sin embargo, bueno, efectivamente, aunque existan los canales legales, esto no quiere decir que estos, bajo todas las circunstancias, deben sostenerse y probablemente cuando estos se contrasten con los derechos fundamentales y con los derechos humanos básicos que tienen todas las personas, precisamente a manifestarse libremente, además a proteger su integridad, además a ser sometidas a procesos con las garantías judiciales debidas, pues por supuesto ahí veremos cómo precisamente esta medida que puede estar basada en algunas leyes que se están además trayendo del pasado, que están totalmente obsoletas y casi tailored, ¿no? Como recortadas para que encajen a la situación, pues en este momento resultan violatorias a los derechos humanos de manifestarse, de además de buscar asilo, de buscar refugio. ¿Cómo explicarle, y esto me parece muy interesante esto que ha planteado, cómo explicarle a la gente la diferencia? Porque uno de los argumentos que han utilizado con el caso, por ejemplo, la ley de enemigos extranjeros, que pues tiene más de un siglo que fue implementada y que bueno, fue implementada durante un momento de guerra en los Estados Unidos. Y la gente señala, bueno, la Constitución también tiene muchísimo tiempo y se sigue aplicando. Es decir, desde mi perspectiva como analista, después de cubrir varios aspectos de la política estadounidense y seguridad nacional, entiendo que la Constitución establece derechos universales,
de protección, y la ley básicamente lo que está estableciendo son acciones de coacción, por así decirlo, contra ciertos grupos sociales. ¿Estoy en lo correcto o es realmente ese argumento válido de que pues son las dos leyes, o la Constitución y esta ley, pues igual de hace mucho tiempo y deberían de tratarse por igual? La gran diferencia, Jesús, es que no se puede equiparar una constitución, que es un catálogo de derechos universales, como tú lo dices, pero que además tiene un nivel de abstracción. Esto es súper importante porque realmente no establece preceptos específicos, más bien genera un marco de protección para las personas. En cambio, las leyes como sí, el acto de enemigos extranjeros, ¿verdad? Que ha sido realmente utilizado y que está absolutamente fuera de contexto, lo que hacen es desarrollar esos principios, pero desarrollarlos, por supuesto, para un momento en específico, a un contexto en específico, y es muy difícil decir que es solo el tiempo lo que da o no validez a una norma. Lo que queremos decir con la falta de pertinencia de la aplicación de este acto, por ejemplo, contra enemigos extranjeros, es precisamente que no están los preceptos específicos, las circunstancias específicas para las cuales se aprobó esa ley. Ahora dándose, ¿no? Precisamente el tema de que hubiese un conflicto armado, incluso ahora se está tratando de invocar el Insurrections Act, ¿no? El acto en contra de la insurrección. eh, y esto también, de nuevo, trata de sacar de contexto una normativa, se le aplica una narrativa para intentar elevar la situación donde antes estaba claramente establecido para situaciones de guerra, situaciones de conflicto. Entonces, lo que ha hecho muchas veces, o lo que estamos viendo lamentablemente, es el generar una narrativa en donde pareciera que encajara, pero en la realidad no es así. Por ejemplo, uno de los ejemplos es el intentar decir que existe una supuesta invasión por parte de las personas migrantes a los Estados Unidos, cuando no estamos hablando, para que haya algo así, pues tendría que haber un plan, tendría que haber algún tipo de coordinación entre miles y miles de personas que en realidad lo que hoy en día hacen es ir a los Estados Unidos a buscar protección internacional, a buscar una mejor vida y probablemente huyendo de situaciones muy dramáticas en sus países de origen. Entonces, tratar de equiparar esto a una invasión para luego tratar de justificar la aplicación de estas leyes que son sumamente severas, además, que dan grandes poderes y que además les daban esos poderes a las autoridades en momentos donde tampoco habían las limitaciones que hoy tenemos del poder, digamos, ejecutivo. Entonces, realmente es parte de una política, digamos, ¿no? El tratar de incentivar o de, mejor dicho, de aplicar estas normativas fuera de los contextos para los cuales fueron aprobadas originalmente. Hay un aspecto que está preocupando también a quienes, bueno, están en contra de aplicación de estas leyes bajo los argumentos que usted ha planteado, y es el hecho que la Corte Suprema permitió al gobierno estadounidense aplicar, por ejemplo, la ley de enemigos extranjeros con condicionantes, señalando que las personas deberían enfrentar el debido proceso, lo cual en muchos casos defensores y abogados están señalando que no está ocurriendo. Podría pasar lo mismo con la llamada ley de insurrección, y en ese sentido digamos, el gobierno estaría cobijado para poder implementar pues estas normas de ciertos contextos históricos en los Estados Unidos que siguen siendo pues que fueron aprobadas por el Congreso de algún modo y es digamos parte del argumento también de la Corte Suprema. Sí, efectivamente, yo creo que definitivamente veremos cómo se sostienen los argumentos ante una eventual aplicación de esta ley y también de cómo se litiga y cómo la Corte Suprema se expresa, pero sin duda das en un clavo que es el tema del debido proceso, ¿no? El uso arbitrario de estos poderes que establecen estas leyes pues hoy en día está llevándose a un nivel casi sí, de absurdo en términos de las garantías al debido proceso. Porque si bien, y lo que dice la Corte Suprema es, si bien podrías tener
la potestad de determinar qué personas deben ser expulsadas, qué personas deben ser deportadas, pues igual se beneficia el debido proceso y se beneficia las garantías alrededor de ese procesamiento, que es lo que hoy en día parece no estarse respetando. Entonces, realmente, em, bueno, es un nivel de arbitrariedad sumamente preocupante que además hemos denunciado desde Amnistía Internacional estas prácticas en muchísimos países de la región y ahora nos alarma seriamente que esté ocurriendo también en Estados Unidos. Pareciera que este tema del debido proceso va a ser una constante en el actual gobierno del presidente Donald Trump. Vimos la aprobación de la llamada Blake and Riley, que es una ley que básicamente, según quienes la criticaron, ya fue aprobada, fue firmada y promulgada por el presidente Trump, no ha sido aplicada, están en espera de la aprobación de presupuesto, pero justamente se salta el debido proceso a una persona porque puede ser solamente señalada por un delito pero inmediatamente procesada para su deportación, aunque no enfrente, digamos, ante tribunales esa acusación. Estamos en riesgo de que se esté violentando, digamos, el Estado de Derecho de una manera severa en los Estados Unidos con ese tipo de leyes. Sí, lamentablemente, por supuesto que el mayor riesgo aquí es no solo al debido proceso y a las garantías constitucionales de todas las personas a ser juzgadas por un tribunal imparcial y a defenderse, ¿verdad?, de este tipo de acusaciones, sino que también la separación de poderes está en riesgo, sí, el Estado de Derecho en sí mismo, como tú bien lo mencionabas. Entonces, realmente creemos que esta eh, aumento de las prácticas autoritarias en los Estados Unidos puede venir a ser una especie de efecto dominó sobre las instituciones y sobre todas las garantías que tienen las personas y que realmente hoy por hoy era uno de sí, de los refugios, ¿no?, que se presentaba Estados Unidos frente a otros países que violan sistemáticamente los derechos humanos. Ahora, y con esto me gustaría terminar, porque usted inició mencionando algunos aspectos, pero me gustaría, desde la perspectiva de lo que ha visto hasta este momento Amnistía Internacional, ¿cuáles son los tres, cuatro o cinco aspectos que les está preocupando de lo que está ocurriendo actualmente, justamente en Estados Unidos, en diversos frentes y sobre todo en lo que corresponde al debido proceso, el respeto al Estado de Derecho, etcétera? Bueno, principalmente, por supuesto, y pareciera ser la base de todo, de esta política, digamos, es la demonización hacia la migración, hacia el refugio. Hemos visto cómo sistemáticamente las autoridades de los Estados Unidos están utilizando una narrativa estigmatizante en contra de las personas migrantes y esa narrativa se está convirtiendo en política real, ¿no? Que afecta no es solamente una narrativa de odio que podía haber estado en un nivel discursivo, pero lo más grave, por supuesto, es que se está traduciendo en políticas específicas frente a las que hoy protestan en Los Ángeles, pero probablemente veamos en los próximos días un aumento de ese tipo de protestas. Por supuesto que lo segundo es el uso arbitrario, digamos, del poder o el uso incluso en algunos casos ilimitado del poder ejecutivo, ¿no? Hemos visto la producción de órdenes ejecutivas con muchísima proliferación, lo cual también nos hace pensar en los procesos normales o regulares en los que se gobierna y sancionan leyes en los Estados Unidos, que en este momento parece también estar en cuestionamiento. También el aumento, por supuesto, de prácticas que hasta la fecha no pensábamos ni siquiera que era posible, como la expulsión y desaparición forzada de personas hacia migrantes hacia otros países, ese evento que hasta el día de hoy no se ha revertido, que es la desaparición de más de 230 personas a El Salvador, de personas venezolanas a El Salvador, y en general, digamos, como les decía al principio, esta transformación de un discurso sumamente estigmatizante en políticas que, bueno, tienen distintas manifestaciones, pero realmente estas últimas son las que nos parecen de mayor gravedad.
Había dicho que era lo último, pero solamente para terminar, ¿cuáles serían como las recomendaciones o acciones que estaría tomando Amnistía Internacional en ese sentido para que el gobierno escuchara tales preocupaciones? Bueno, estamos haciendo una labor de documentación súper profunda. Tenemos el trabajo que se está haciendo sobre precisamente las desapariciones forzadas en El Salvador. Tenemos también trabajo sobre las protestas, veeduría de que se lleven a cabo las manifestaciones de manera pacífica, pero que además se garantice la vida y la integridad de las personas que salen a protestar. Y también hemos tomado, sí, hemos realzado casos específicos para poder llegar a las autoridades estadounidenses, donde, por ejemplo, casos de personas venezolanas específicas que sabemos que están detenidas en Secote, en El Salvador, de manera absolutamente arbitraria, injusta, y que sí, que estamos haciendo un llamado claro y contundente a que se reviertan. Y en realidad seguiremos haciendo todas las labores de denuncia pública, básicamente ante los eventos que se están desarrollando y ante sí, ante la necesidad de poner algún tipo de contención desde la sociedad civil para poder denunciar las graves e injustas violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en los Estados Unidos. Perfecto, muchísimas gracias, Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para América de Amnistía Internacional. Gracias a ustedes.